Hola, ¿qué tal? Una vez más, el día de hoy queremos darte la bienvenida y queremos invitarte a que te quedes a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios restauró la relación del hombre con él mismo, ¿no? En videos pasados veíamos acerca de que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Vimos que el hombre cae en pecado, ¿no? Hablamos de la caída del hombre. Y también vimos del pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. Así que el día de hoy vamos a ver lo que Dios preparó, lo que Dios hizo para reconciliar al hombre, para restaurar al hombre del pecado, de la imagen caída y de su naturaleza pecaminosa. Bueno, como lo decías bien, Alex, ya vimos sobre lo que ocurrió en el paraíso, en el jardín del Edén, cómo cayó el hombre de esa perfección, y vimos las consecuencias que había traído el pecado al mundo y al hombre, y de ella la más terrible era la muerte tanto física como espiritual del hombre. Y quedamos en el video anterior que íbamos a mencionar qué es lo que había sucedido con ello, qué es lo que había hecho Dios con respecto a estas consecuencias del pecado. Y bueno, en ese sentido hay que recordar primero un poco sobre el Antiguo Testamento. Si lo vemos, desde siempre es Dios quien está ahí buscando al hombre. Después de que habieron pecado Adán y Eva, lo que escuchamos en la Biblia o lo que leemos es que Dios baja al lugar donde ellos estaban y los busca. Y esta es la imagen como Dios siempre está buscando al hombre para acercarnos a Él. Y eso lo vemos en la Biblia, en toda la historia, cómo es Dios el que está constantemente buscando a su pueblo, a sus hijos. Y en ese sentido, pues Dios tenía ya preparado todas las cosas. Y quisiera comenzar recordando un poco de algo que nosotros conocemos, que llamamos los pactos. Encontramos muchos pactos en la Biblia, pero hay unos muy específicos. Hablan sobre lo que Dios está haciendo con respecto a la desobediencia del hombre. El primero encontramos en Noé. Como decía, hubo una determinación de Dios en ese tiempo donde exterminó a prácticamente toda la humanidad, solamente dejó a unos cuantos sobrevivientes, que eran Noé y su familia, y estableció un pacto con él. Fue un pacto que hablaba sobre la salvación, sobre que siempre iba a haber allí alguien que iba a sobrevivir, no porque lo mereciera, sino porque Dios mismo en su infinito amor lo había tomado. Después encontramos la historia de Abraham, donde escoge también a Abraham. Recordemos que Abraham en ese momento no había un pueblo de Dios como tal, sino que de Abraham surge el pueblo de Dios que viene a ser Israel. Y después esa promesa que fue de Abraham pasa a sus hijos, a Isaac, a Jacob, y encontramos ya en la historia entonces a Moisés. Ya aquí en ese momento de la historia vuelve a suceder un pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo ya existe como tal, ya es una gran cantidad de personas, y ahora ese pueblo está esclavizado en Egipto. Entonces Dios mismo es quien saca a ese pueblo que estaba esclavizado por Egipto, ¿no? Y vemos cómo los toma, los libera y los lleva a un lugar donde Él ya tenía prometido una tierra para ellos, donde era buena tierra, donde ellos iban a tener todo lo necesario y que ninguna nación los iba a poder molestar. Se los había prometido desde Abraham, ¿no? Y aquí es donde vuelve otra vez nuestra imagen torcida, vuelve a hacer de lo que hacemos siempre y vuelve a desconfiar de Dios. Y vemos que por causa de esa confianza pasan muchas cosas, ¿no?, en el desierto. Entonces permíteme leer un poco en Éxodo capítulo 24 del versículo 1 al 8, donde ya están establecidos el pueblo, ya está reunido, ya Moisés los guió y les ha dado Dios leyes, ¿no? Y esa es como que la parte del pacto. Dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él.
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras de Jehová ha dicho. Y yo me voy a saltar ahorita, puedes continuar tú leyendo hasta el 7, donde dice: tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Sobre todas estas cosas. Entonces la historia relata que está Moisés con el pueblo. Entonces Dios le habla, que pide que suba al monte donde va a darle la ley. Sube, le da la ley y baja y la lee con los hombres. Y dice: ese es el pacto que ha hecho Dios, ese es el pacto que puso Dios. Este pacto de aquí era para el pueblo, para su forma de vivir y también para su forma de encontrarse nuevamente con su Creador. Si vemos un poquito en la Pascua, vemos la imagen de lo que iba a ocurrir, donde un animal fue sacrificado y su sangre sirvió como señal para el ángel de Jehová, para que a ellos no los tocara. Si vemos, dice, el lugar donde estuviera rociada la sangre, no iba a entrar el ángel a exterminar. Entonces estaba Dios mostrando lo que tenía que suceder. Y con eso quiero introducir a que era necesario el sacrificio de algo o de alguien. En aquel momento eran animales y era necesaria la sangre de lo sacrificado para entonces poder tener esa salvación. Ahora, permíteme leer en Hebreos 9:1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Ese es el versículo 1 y 2. Y estaba haciendo referencia a lo que leí antes en Éxodo, ¿no? Donde había la ley sobre el templo. Y me voy a saltar ahora hasta el 11, donde dice: pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Y eso está hablando sobre que en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios instituyó sacrificios, donde la sangre de los animales sacrificados servía para la purificación del pueblo, de los hombres. Pero esa sangre no era suficiente, porque dice que tenían que hacerlo continuamente. Cada semana, cada año hacían sacrificios. Es más, yo creo que hacían todos los días sacrificios. Hay parte donde dice que hacían todos los días sacrificios había. Y había ordenanza de que cada cierto tiempo año debía haber un sacrificio en especial. Y eso se repetía. Pero en Hebreos nos cuenta que Jesús, siendo el sumo sacerdote, entró al verdadero santuario, porque recordemos que el santuario que estaba en Israel, en el pueblo, era una imagen de lo verdadero que le dio Dios a Moisés. Pero Jesús entró en el verdadero santuario, y en el verdadero santuario ofreció su sacrificio de su vida para entonces limpiar. Dice que ese sacrificio pues tiene mucho más alcance y fue único por una sola vez y cubre y alcanza todos nuestros pecados. Ahora, esto nos puede parecer un poco extraño, incluso para las personas que no conocen, no entienden, no han estudiado, pues suena raro y medio pues alarmante decir que Dios requiere sacrificios. Y pudiera ser que sí. El detalle es de que Dios mismo instituyó esto. Y Él es el mismo que cumplió esto. No fue un sacrificio nuestro. Aunque en el Antiguo Testamento había animales, simplemente era una imagen de lo que venía a ocurrir, lo que
iba a pasar con Dios mismo en el caso de Jesucristo. Y permíteme continuar leyendo en Hebreos 9, ahora en el versículo 15. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Recuerden, el antiguo pacto y ahora un nuevo pacto, donde ahora el pacto es hecho por Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entendemos que había un pacto antiguo que no servía y ahora necesitaba un nuevo pacto donde sí tenía que cumplirlo todo. Ahora voy a leer en el versículo 18 donde dice: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Encontramos en el Antiguo Testamento que para el perdón de los pecados es necesario el derramamiento de sangre, porque recordemos, como lo había mencionado en el video anterior, el pecado es una ofensa grave contra Dios, no es cualquier cosa, no es simplemente me llevé esto y como esto vale, no sé, 10 pesos, te doy 10 pesos porque es lo que valía. No, es una ofensa grave a la persona de Dios, y como una ofensa grave es un pago muy alto que a nosotros no nos alcanza para pagar para esa ofensa. Continúo leyendo: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre al tabernáculo y a todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es necesario el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Ahora, no es nuestra sangre la que se derramó. No va a ser necesaria nuestra sangre. Esa es la cuestión. No es necesaria porque ya alguien pagó. El punto es este: si nosotros no aceptamos que alguien haya pagado por nosotros, nosotros vamos a pagar con el derramamiento de sangre. Y como lo menciona Luis, ahora Dios provee, ¿no?, un pacto que le conocemos el nuevo pacto, y este tiene que ver con Jesucristo, ¿no? Dios envía a Jesucristo a la tierra, Él mismo se encarna, lleva una vida santa, Él cumple con la ley y termina entregando su vida, termina muriendo en la cruz y resucita. Bueno, tú ya mencionabas, ¿no?, que era necesario que muriera. ¿Qué es lo que pasa en este sacrificio? Bueno, nuestros pecados, Cristo los carga, ¿no? Nuestros pecados le son imputados a Él, es decir, son puestos en Cristo, y su vida santa es puesta en nosotros. Dios necesitaba que de este sacrificio, porque Dios es justo, ¿no? Sabemos que Dios es justo y sabemos que la paga del pecado es la muerte. No solamente Dios nos perdona y ya pasa por alto nuestro pecado, sino que realmente Él, siendo justo, hace justicia, pero la hace en Jesucristo, ¿no?, en su Hijo. Él carga todo el pecado de la humanidad, carga todo nuestro pecado y muere. De esta manera nosotros ya somos justificados. Ahora, de esta manera nosotros ya podemos estar delante de Dios, ya somos justos. Y no solamente eso, sino también que nuestra naturaleza, que ya había sido distorsionada, ¿no? En el video antepasado, hablábamos de que nuestra naturaleza se distorsiona cuando el hombre peca, ¿no? En la caída del hombre, nuestra naturaleza ahora ya tiende al pecado, nuestra naturaleza es buscar al pecado. Sin embargo, ahora, con este sacrificio, nuestra naturaleza también ya cambia. Nuestra naturaleza ahora ya es distinta, ¿no? Ya tenemos un nuevo nacimiento, somos nuevas personas. Segunda de Corintios 5:17 habla de esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora ya cambia nuestra naturaleza pecaminosa, pero también no significa que en el momento en el que hemos creído y arrepentido para salvación, no significa que en ese momento nuestra vida cambia por completo, nuestras obras cambian por completo, sino iniciamos un proceso de santificación en el que el propósito de ese proceso es llegar a la imagen de Dios, a la imagen del Hijo, ¿no?, que es
recuperar esa imagen que en un inicio tuvo Adán y Eva, ¿no? Esa imagen perfecta de Dios. Entonces, a través del sacrificio, a través de todo esto, Dios nos provee de regresar a esa imagen. Y algo que debe de traernos paz es que Dios a través del Espíritu Santo es quien obra. Sí, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, sin embargo, Dios y el Espíritu Santo son los que obran en nuestra santificación. Y bueno, esto, como lo decía, ¿no? Con el fin de que lleguemos a ser a imagen de Dios. La Biblia habla de que seremos glorificados, de que tendremos cuerpos nuevos, cuerpos perfectos, porque nuestros cuerpos ahora siguen siendo, se siguen enfermando, se siguen lastimando, se siguen deteriorando nuestros cuerpos. Pero cuando seamos glorificados, tendremos cuerpos nuevos, viviremos también una eternidad con el Señor, y esa naturaleza que habíamos perdido la tendremos recuperada, ¿no? A través del sacrificio que Jesucristo hizo, ¿no? Y es por eso que es necesario también, ¿no? El hombre por sí solo no puede hacer nada para recuperar esa naturaleza, ¿no? El hombre por sí solo no puede hacer nada para pagarle a Dios por sus pecados. El hombre no puede. Hablamos que también en el video pasado que no hay nadie que haga lo bueno, ¿no? Y hablamos de que el pecado incluye todo lo que hacemos, pero también incluye todo lo que pensamos, lo que nace en nuestro corazón, que va en contra de la ley moral de Dios. Entonces no hay hombre que pueda cumplir con esa expectativa de Dios, ¿no? No hay quien lo haga. Y es por eso que Jesucristo, Él sí teniendo una vida santa. ¿Por qué? Porque sabemos que era el mismo Dios, ¿no? Sabemos que es santo, justo, ¿no? Y conocemos más atributos de Él. Entonces Él cumplió esa ley. Por lo tanto, esa vida santa que Él llevó fue puesta en nosotros y nuestro pecado fue puesto en Él, ¿no? Y 2 Corintios 5:21 habla también de esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es por eso que es necesario, como tú lo decías, no hay otro camino. Dios no provee de otro camino sino solamente de Jesucristo, ¿no? A través de Él podemos ser salvos, podemos recuperar esa naturaleza que es ser regenerados, podemos obtener la vida eterna y podemos estar delante de Dios y que Él nos vea de una manera justa, ¿no? Ahora nosotros ya fuimos justificados por Jesucristo a través de este sacrificio. Es cierto, Alex, la obra de Dios no solo es la muerte de Jesucristo y nuestra justificación. Lo decíamos de primero, ¿no? Había una imagen de Dios que había sido distorsionada y la obra de Dios no solamente Jesús en la cruz, sino también el Espíritu Santo en nuestras vidas para hacernos esa imagen otra vez, volver a ese estado en el que estábamos en el principio, porque ahora estamos en un estado deteriorado. No solo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, todo el mundo está deteriorado. Y aunque para algunos es más fácil o más rápido, no para todos es igual, como tú lo mencionabas. A algunos les va a costar más, a algunos un poco menos. Todos vamos a tener luchas. Y como decías, hay que estar tranquilos, pero firmes y constantes en que Dios es el que está haciendo la obra en nuestras vidas. Y el propósito de esta serie era mencionar eso sobre la condición del hombre, que había sido buena, después perdió esa perfección, y Dios mismo, que es el énfasis de este video, es quien toma todo el control desde siempre, ha estado ahí para volvernos delante de Él. Es Dios mismo quien busca y vuelve. Como les decía, a veces parece algo escandaloso decir que Dios pide un sacrificio, pero al final del día es Dios mismo el que provee ese sacrificio. No es nuestra sangre la que se derrama, fue la sangre de Cristo, quien es Dios mismo, la que se derramó. Y eso es lo maravilloso y lo que no vas a encontrar en ningún lugar, que es el Dios mismo el que se ofrece para salvar a los que lo han ofendido, ¿no? Y en las preguntas que vimos en Instagram, síganos chicos, era la primera sobre cómo era posible la salvación en el Antiguo Testamento, bueno, en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no existía este nuevo pacto de Jesús que ahora nosotros tenemos.
en el Antiguo Testamento, en los tiempos, pues nada más existía bueno, incluso antes de Moisés solamente existían las promesas como les mencioné, las de Moisés, las de Noé y las de Abraham y las de Adán y Eva. ¿Qué pasa? Bueno, Dios instituyó un sistema de sacrificios. Vemos en el libro de Job que Job ya sacrificaba holocaustos a Dios. ¿Por qué? Porque decía que sus hijos tal vez habían pecado y ofendido a Dios y él hacía sacrificios. Entendemos que ya había un conocimiento sobre que había necesidad de que alguien muriera para que se fueran perdonados los pecados. Y en ese sentido encontramos que en el Antiguo Testamento eran los sacrificios, pero no como un acto simplemente de que alguien muere. Si encontramos, también leemos en Romanos, encontramos que interviene la fe. Y esto quiere decir, si lo juntamos, no es que yo agarro un animal y por el hecho de haberlo matado ya Dios me perdonó, sino que si lo que vemos en Romanos dice que Abraham creyó lo que Dios le había ordenado, confió. Él no entendía lo que iba a suceder, pero confió. Y está hablando ahí de la fe, de la obediencia, en otras palabras, a su palabra, a su mandato. Y eso era lo que tenía que ver mucho. Lo que pasaba en el pueblo de Israel es que con la ley se empezó a tomar como una simple lista de cosas que se debían cumplir. Y ese no era el propósito, sino era una forma de vida. Por eso en el nuevo pacto, en la obra de Dios, dice que las pone en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no es que tengamos una ley escrita a la que debemos cumplir, esto ya lo hice, esto no lo hice, sino que en nuestro corazón sale el deseo de no voy a hacer esto porque esto desagrada a Dios, o voy a hacer aquello porque eso agrada a Dios. Entonces en el Antiguo Testamento no había eso, bueno, se había perdido más bien. Los hombres lo habían dejado de hacer y simplemente lo cumplían como una lista de cosas por hacer. Y ese fue el problema, que no había una convicción real por las palabras de Dios, sino un cumplimiento de simplemente una obligación. Pero había los sacrificios y la fe en que esos sacrificios Dios los tomaba para la salvación. Ahora, la pregunta 2 era sobre si Jesús tenía realmente que morir. Ahora entendemos que sí, que tenía que morir, verdaderamente morir, ¿no? Porque encontramos tal vez es Dios o a lo mejor una situación de esas. No, realmente tenía que morir, tenía que derramar su sangre completamente para que esto fuera el sustituto perfecto para nosotros, fuese el sacrificio perfecto para nuestras vidas. Entonces realmente tenía que padecer todas esas cosas, y también encontramos que él lo sabía. Si leemos en el Evangelio, los Evangelios, en la noche que iba a ser entregado, dice que él fue a orar y que estaba sudando gotas como de sangre, dice. ¿Por qué? Porque obviamente él era humano y sentía una inquietud por lo que iba a sufrir, porque realmente lo sufrió. Nosotros creemos que realmente fue hombre, y como hombre estamos seguros que realmente sintió por un momento no querer pasar todo eso, y todo esto habla de que realmente iba a morir como nosotros morimos, aunque iba a sufrir en una cruz, ¿no? Entonces en ese sentido era necesario, no había otra manera, porque también podemos pensar que Dios en su infinita bondad simplemente diría, los salvo a todos. Pero ese no es el punto, porque también Dios es justo, y encontramos que si alguien ha ofendido, como lo decíamos en el video anterior, es justo y necesario que pague esa ofensa. Es justo y necesario que esa persona que ha ofendido a alguien tenga una consecuencia. Nosotros hemos ofendido a Dios y hay una consecuencia por ello, y esa consecuencia decíamos que es la muerte. Alguien tiene que morir para nuestra ayuda, para nuestro bien. La persona que murió fue Jesucristo. Y bueno, esto nos introduce a la tercera pregunta, ¿no? Que decía que si nuestro pecado ofende a Dios, ¿cómo nosotros podemos enmendar esa ofensa, ¿no? Y bueno, la respuesta es que nosotros de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera podemos enmendar eso. Lo muestra la Biblia, ¿no? A lo largo de la historia, que el hombre siempre tiende al pecado, su tendencia va hacia el pecado, y esto tiene que ver con las consecuencias de la caída, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaría
pues lo que pasaría es que no enmendamos, sino más bien pagamos, ¿no? Por esa ofensa. ¿Y cómo pagamos por esa ofensa? Bueno, a través de la muerte, ¿no? Ya hablamos que el pecado trae la consecuencia que es la muerte espiritual, la muerte física, pagaremos en el infierno, recibiremos la ira de Dios, ¿no? Porque sabemos, una, que Dios es bueno, ¿no? Dos, que Dios es santo, o sea, en Él no habita el pecado. Tres, que Dios es justo, o sea, que Dios va a hacer justicia con nosotros, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer nada, realmente no podemos hacer nada. Sin embargo, lo que acabamos de estudiar nos dice que al nosotros no poder hacerlo, Dios lo hizo, ¿no? Dios buscó al hombre para otorgarle esta salvación a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, decimos que la obra redentora, la obra de salvación es de Dios. Dios lo provee. ¿Y qué es lo que el hombre tiene que hacer, o que la Biblia habla de lo que tenemos que hacer? Es creer en esa obra redentora, creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestra vida pasada, o arrepentirnos de nuestro pecado, ¿no? De eso que hemos hecho que ofende a Dios, ¿no? Tenemos que arrepentirnos de la ofensa que hemos hecho a Dios. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. No es simplemente pedir perdón a alguien, sino realmente un arrepentimiento. Nosotros amamos al pecado, nosotros buscamos pecar, entonces el arrepentimiento tiene que ir con ahora odiar al pecado, ¿no? Entonces, de esta manera podemos obtener los beneficios de la salvación. Sin embargo, toda la obra la hace el Señor, ¿no? Nosotros simplemente recibimos su gracia, recibimos este regalo que Él nos dio, ¿no? Nosotros la recibimos simplemente. Muy bien, amigos, esperamos que este video les haya gustado, que haya sido claro, y si no, pues ahí escríbanos en los comentarios, pregunten bien, trataremos de poner todos los versículos que teníamos para hablar de este tema, y que no se queden con ninguna duda con respecto a esto. Ahora, queríamos comentarles que este sábado lo estamos invitando en punto de las 7 de la noche. Vamos a tener una transmisión especial, va a ser totalmente en vivo, así que puedes preparar tus preguntas para que nos las hagas el sábado. A las 7 de la noche nos vemos en este canal y vamos a tener a unos invitados especiales, vamos a estar conversando